Tómate tiempo para hacer cosas que hagan que tu corazón sonría. Hola, hola, bienvenidos a La Mira en Vos. Gracias por acompañarnos esta media hora. Te propongo que te pongas cómodo y disfrutes junto a nosotros. Gracias a Mares por peinarme, a Cher por vestirme, me encantó este vestido, a Prun por la cartera y los zapatos. Gracias a Patricia Aikel por el cuidado de la piel, al Jockey Gym por cuidar mi salud física, a Super Bea, que cada vez que vas, sabes que estás ahorrando. Si tenés muchos estilos, al tuyo lo vas a encontrar en el portal. Chiqui es la elección para los más chiquitos de la familia. Elegimos Coca-Cola. Muchas gracias a Mundo House de Cocinas Wells, que son nuestra elección. Las mejores empanadas de Tucumán son las del Cordero. Agradezco a Eugenia Paz por el cuidado corporal y de las manos. Los aros son de Las Marías Accesorios. Le mando un beso grande a Palalo Ibarreche. Y los muebles de la casa de madera Peter y Bis son de Colonia Menonita. Muchas gracias, empecemos. Hoy en La Mira en Vos tratamos un tema muy controversial y doloroso como es el abuso sexual infantil. Para esto la invitamos a la doctora Norma Palicio. Ella es auxiliar de defensor de la Defensoría de Niñez, Adolescencia y Capacidad Restringida del Ministerio Pupilar y de la Defensa, de la primera nominación. Ella escribió el libro que se llama Una mirada integral sobre el abuso sexual infantil. Bienvenida. Hola José, ¿cómo estás? Muchas gracias por haberme invitado y para hablar de esta problemática que, como vos lo has dicho, es muy dolorosa para todos. Norma, ¿por qué escribiste el libro y para qué? Me ha surgido la necesidad de reflexionar sobre cómo trabajamos los operadores del derecho, cómo trabajamos diariamente con la problemática del fenómeno del abuso sexual que afecta a nuestros niños. Es una práctica diaria que hacemos todos, donde no solamente intervienen los abogados, sino también intervienen los psicólogos, los trabajadores sociales, los jueces, los defensores, los auxiliares, los fiscales, las fiscalas. Entonces también necesitaba hacer una mirada que viene a ser una mirada integral sobre todo el procedimiento una vez que se toma conocimiento de la situación que una niña, un niño o un adolescente ha sido abusada sexualmente. Yo considero que he venido a traer una luz a las sombras de las que todavía no hemos podido dar una solución. Norma, ¿y cuáles fueron las conclusiones a las que vos arribaste a lo largo de trabajar con esta problemática durante tantos años? Una de ellas que creo que es fundamental son las estadísticas que los abusos sexuales generalmente y en su gran cantidad ocurren dentro del ámbito familiar. Dentro del ámbito familiar esa es una realidad y se nos abren dos aristas con respecto a ese niño o niña víctima, porque tenemos la parte penal, que la parte penal va a investigar el delito, y tenemos la parte de familia que va a ir por la protección de ese niño, por ese resguardo a su integridad psicofísica. Entonces en eso sí necesitamos trabajar en cuanto a la comunicación, al nexo. Tenemos un juez, un magistrado, una magistrada que tiene que decidir, por ejemplo, es un régimen comunicacional y de repente tenemos un abuso sexual en trámite. Entonces eso hay que tener ser muy cuidadoso y tener en cuenta y saber escuchar al niño tanto en la parte penal como cuando esta declaración que lo hacen en la parte penal lo hacen a través de la entrevista de declaración testimonial que es la Cámara Gesell, y también lo hacen en la parte de familia en la cual no se aborda la parte del delito, sino que se aborda la otra parte de la familia. Se lo escucha también con los profesionales que son los psicólogos, porque nosotros somos abogados. Nosotros necesitamos de las ciencias auxiliares que hagan la lectura de la cual nosotros no estamos preparados para hacerla y poder escuchar a ese niño, y una escucha activa. Por otro lado también, y eso es lo que va a hacer de que nosotros seamos una justicia más humanizada hacia los niños y sacarlo de esa mirada adultocéntrica que nosotros tenemos, que nosotros de esa mirada consideramos o creemos
de que el niño es lo que quiere y en realidad muchas veces, a veces no lo estamos escuchando. También se puede poner por encima el estado de familia y no el interés superior del niño, porque entre el estado de familia y el interés superior del niño, el más vulnerable es el niño y nosotros tenemos que hacer esa mirada. A eso apunta el libro, a cuestionarnos en las prácticas, a no unificar los casos, porque cada caso tiene su particularidad, cada caso es un mundo. Y las personas que trabajamos con esto no nos tenemos que olvidar que nosotros tomamos decisiones y esas decisiones impactan en la vida de las personas. Norma, me gustaría entrar un poco al tema del abuso. ¿Cuáles son las características de la persona que ha sido abusada? ¿Se puede recuperar el día de mañana una persona que ha sido abusada? Mira, yo considero de que las personas que han sido víctimas de abuso sexual lo que las caracteriza es que sienten sienten culpa y sienten que se lo merecen. O también lo naturalizan, porque cuando ha sido abusada por un progenitor o por una progenitora, consideran que eso no está mal. No está mal porque como en su cabeza, en su psiquis, una mamá, un papá no haría eso, más por sobre todo cuando son niños. Irene Intevi siempre decía de que hay que equiparar el abuso sexual a un balazo al psiquismo que le hacen al niño. Es algo muy difícil de llevar adelante, muy difícil. En las múltiples entrevistas de declaración testimonial y en las que he escuchado a los chicos, creo que en definitiva he podido ponerme en el lugar de ellos y saber el dolor que los atraviesa y la impotencia y la frustración también que llevan adentro. Pero también cuando pueden hablar, cuando pueden contar y pueden salir de ese secreto, también es parte de liberarlos, de que ellos no son responsables, que ellos han sido seducidos, que se han aprovechado del contacto afectivo, se han aprovechado porque era un amigo de la familia, porque era un familiar y que en ellos no está la culpa, sino que el abusador es el que se ha aprovechado de su ingenuidad. Mis héroes que me vieron crecer, desde el león que se hizo rey hasta la princesa que rompió la ley. Si me preguntas a mí, de ellos aprendí. Te mando flores que recojo en el camino, yo te las mando entre mis sueños, porque no puedo hablar contigo y te mando besos en mis canciones. Bueno, hoy en La Mira en Vos tenemos el gusto de tenerlas en el bloque Cómo ayudar a Mercedes Faciocrito, a Martita García Viagos y a Marta Faciocrito. Bienvenidas, antes que nada, qué lindo que estén en mi casa. Bueno, muchísimas gracias a vos también por recibirnos, por invitarnos. Por favor, queríamos antes que nada que le cuenten a la gente qué es Profena. Bueno, Profena es una fundación que fundó, vaya la redundancia, mi abuela, doña Benjamina López Pondal de Crito, en el año 1921. Va a cumplir 100 años ahora. En realidad cumplió el lunes 15, 100 años. Es una fundación que se dedica a ayudar a los enfermos y las familias del Hospital Nicolás Avellaneda. Originalmente surgió en aquella época para ayudar a los enfermos tuberculosos, ¿no? Mi abuela estaba de novia con mi abuelo, el gobernador Miguel Crito, ex gobernador. En ese entonces ella tenía 22 años, él era un poquito mayor, médico recién recibido, y él estaba tristísimo porque la tuberculosis hacía estragos y los enfermos morían, no había tratamiento, no había vacuna, y las familias quedaban sin tener ni qué comer, ni de qué vivir, ni nada. Entonces mi abuelo, que recién la estaba conociendo a mi abuela, le dice, necesito que me ayudes, y ella se sentía muy que no podía sola. Tenía 22 años y entonces la llamó a sus amigas, a las que conocía, hizo una reunión en su casa y fundó Profena. Marta, una genia, tu abuela, me impresiona. Aparte más para esa época.
Contame un poco más de ella, porque es una mujer digna de imitar. Bueno, de hecho ustedes lo están haciendo. Re audaz, porque en esa época que las mujeres no participaban en la vida pública y tenían que estar muy con las tareas del hogar, y más si eran señoritas, niñas. Y mi abuela, cuando fue a ver esto que se estaba haciendo en el Hospital Nicolás Avellaneda, conversó con este médico, que era la primera vez que lo veía, y le gustó el proyecto. Él le dijo que participe del proyecto y ahí se largó sin... Y en esa época la tuberculosis era una pandemia que, reíte del COVID de ahora, porque aparte no había vacuna ni había remedio. Entonces el tema, después aparece la penicilina, aparece la vacuna. Entonces en ese momento era todo rejugado, y entonces ellas empiezan a trabajar con las familias de las personas que tenían tuberculosis y estaban internadas en el hospital. Entonces, ¿qué hacían ellas? Iban a verlas a las familias que quedaban sin el jefe del hogar, generalmente, que era el que se enfermaba, y empezaron a ayudar ahí. Pero después no le bastó con eso, igual iban al hospital, y era algo hasta, te diría, hasta peligroso, y más para niñas de esa época que no tenían... Ella, mi abuela, como mi abuelo, siempre ha sido una persona pública, porque ha sido diputado, gobernador, presidente del banco, 10.000 actividades. Ella también, a la par de él, tenía otras actividades, no eran las mismas de él, pero siempre trabajando y haciendo cosas también por el prójimo, aún teniendo 7 hijos. Y después de a poco nos iba entusiasmando a nosotros, porque claro, había que celebrar el Día de la Madre, había que celebrar el Día del Padre, que ya viene la Navidad, que viene el Día del Niño, y para esas celebraciones, ¿qué hacía? Nos invitaba a nosotros que toquemos la guitarra, que repartamos caramelos, pero que vayamos también. Involucrarse y a trabajar por el prójimo. Ya en ese momento ya estaba la vacuna, ya en ese momento ya estaba la penicilina, pero, o sea que era más fácil, pero igual, ¿has visto? Eran lugares como lazaretos, ¿has visto? Que, con mucho respeto. Pero ella nos hacía perder el miedo y nos entusiasmaba para que podamos ir. Y generalmente es donde la gente no tiene muchas posibilidades de higiene, de tener buenos trabajos. Es donde más agarra todo este tipo de pandemias. Entonces era fundamental no solamente darles algo económicamente, llevarles mantas, llevarles regalos, sino también darles alegría a los enfermos que estaban internados. Por eso era que íbamos con la guitarra o contrataban que el payaso, siempre que sabían de alguien que estaba haciendo algo cultural para el público en general, ya le pedían que vayan, que hagan un pequeño escenario. Y bueno, y es lo que continúan haciendo ahora las chicas de la Cooperadora, que también todo evento que hay es celebrado ahí en el hospital. Si tu estilo es tener varios estilos, te aseguro que vas a encontrar lo mejor en Shopping Portal Tucumán. Got me sitting by my phone, I've been waiting for hours. I'm all lost in the mirror, picture of you fresh out the shower. So I might as well swing over to your place. Bueno, me parece que el denominador común de ustedes es el servicio al prójimo. Hace muchos años que ustedes están trabajando para el Hospital Avellaneda y me gustaría que nos cuenten qué se llevaron a través de todos estos años como un ejemplo para los demás, para que los podamos imitar, que me parece que es tan valioso cuando uno hace algo en forma desinteresada por el otro. Bueno, nosotros cuando vamos al hospital
en realidad ahora por lo de la pandemia hemos tenido que trabajar desde otro lugar, pero siempre nuestra tarea fue ir a las salas a ver a la par. Nosotros estamos divididos en distintos grupos, unos van a la sala de maternidad, otros de pediatría y otros vamos a los de adultos. También damos talleres educativos para las mamás que tienen los bebés internados y viven en un hogar de madres que hay en el hospital. En mi caso particular, que siempre he ido a la sala de adultos y ver esa gente que está realmente en situación límite, porque tiene pobreza, tiene soledad y tiene enfermedad en ese momento. Entonces, la verdad que cuando uno llega, ellos te miran con una cara, a lo mejor las cosas no valen por lo que son, sino por el momento en que llegan. Y hay personas que están totalmente solas, que realmente uno llega y para ellos es como un ángel. Somos, la verdad que muchas veces nosotros decimos y somos esos instrumentos que Dios ha querido en ese momento, ¿no? Nosotros cuando vamos con un carrito grande que le llevamos ropa, le llevamos artículos de higiene, algo para que lean, que es lo que ellos más quieren en ese momento, y a lo mejor lo escuchamos 2 palabras que querían. Y ellos, bueno, gracias, y nosotros nos vamos y decimos, no, nada de gracias a nosotros, gracias al de arriba, que es el que ha movido los hilos, ¿no? Pero la verdad que cuando uno cree que va a dar, es mucho más lo que recibe de lo que da. Y bueno, a nosotros nos mueve mucho esa frase que la tenemos, que queremos ser el cambio que queremos ver. A lo mejor queremos ser ese cambio que en esa sonrisa, en ese estado de ánimo del paciente, que nos llega hasta lo último, nos ha tocado así. Y en este hospital particularmente llega mucha gente de escasos recursos, porque ellos se sienten cómodos, la gente se siente cómoda ahí, la gente baja del cerro, a lo mejor le da miedo meterse en un hospital del centro, pero a la Avellaneda sí. Bueno, muchísimas gracias por haber estado en La Mira en Vos. El mundo necesita personas que trabajen en forma desinteresada por los demás, así que toda mi admiración. Un día para dar, me gustaría, Martita, que me comentes de qué se trata. Bueno, un día para dar va a ser el día martes 30 de noviembre en la Plaza Independencia, desde las 18 horas hasta las 22, donde va a haber más de 100 fundaciones y grupos solidarios que van a contar lo que cada uno hace y van a recibir donaciones del dar. O sea, es un día para dar un ida y vuelta. Es el día que se ha creado a nivel mundial para despertar ese capital solidario que cada uno tenemos adentro. Muchas gracias. No, gracias a vos y te felicito por el programa, es lindísimo. Lo vemos siempre. Ay, lo vemos siempre. Bueno, muchas gracias. En BEA te aseguramos una frescura única. ¿Sabes por qué? No es lo mismo que los productos lleguen a tu mesa sin verificar. En BEA, un equipo de calidad monitorea los residuos químicos. Ahora sabes cómo llegan nuestros productos a tu mesa y por qué los disfrutás mucho más. BEA, ahorro que te hace bien. Norma, ¿y qué pasa con las madres que cubren al abusador? Mira, las madres de la investigación que yo he realizado tienen 3 respuestas, más o menos 3 respuestas de acuerdo a los psicólogos de lo que yo he estado estudiando. Muchas veces el develamiento de ese abuso sexual de tu hija, de tu hijo, hace que vos puedas recordar que vos también has sido víctima de abuso, porque vos lo has cerrado en tu psiquis. Y eso te hace recordar que vos también fuiste víctima de abuso. Muchas veces las madres son contenedoras y acompañan a ese hijo, a esa hija. Muchas veces no lo pueden hacer, directamente no lo puede hacer. Y muchas veces, en otra parte también, hay un número de
mujeres que no han podido ahijar a su hija. No la pueden ver como hija, sino que la pueden ver como una competencia en relación a su lugar. No la han podido ahijar desde la subjetividad, entonces tampoco la han podido proteger a esa hija. Yo cuento una experiencia que a mí me ha pasado cuando trabajaba en la excelentísima Cámara Penal, Sala 2, una experiencia donde una niña de 15 años, víctima de abuso sexual por parte de su padre, y cuando vamos al momento de hacer del debate oral y público, la madre se sienta detrás del imputado acompañando, y detrás de esta adolescente de 15 años todos los hermanos estaban acompañando a esta joven, lo estaban acompañando, porque la mamá estaba enojada con esta hija por lo que había develado. Entonces, a veces esas cosas también ocurren donde las madres, donde las progenitoras, no vamos a decir las madres, porque el Código Civil y Comercial de la Nación nos ha traído esta nueva palabra que es el progenitor y progenitora, elige al hombre, en vez de proteger a la hija. Norma, ¿cómo hacemos como sociedad para que esto no ocurra, para que no vuelva a pasar, para que ya no haya más casos de abuso infantil, que para mí es tan aberrante? Tenemos que hablar con nuestros hijos, tenemos que explicarles, porque también se me ocurre que no solamente es a nivel familiar, que es la mayoría, sino también a nivel de los compañeros, de chicos más grandes en el colegio, como educarlos a que su cuerpo es sagrado y que lo tienen que cuidar. El abuso sexual contra las personas menores de edad es una pandemia difícil de erradicar. Creo que lo que sí podemos trabajar es en la prevención y en minimizar las estadísticas. Y una de las cosas que son muy importantes es trabajar con la implementación de la Ley de Educación Sexual en todos los colegios. También hablar del tema de educación sexual dentro de la casa, porque el sexo generalmente es un tema tabú en alguna familia y no tiene que ser tabú porque para eso nuestros hijos, nuestras hijas a veces están expuestos a este riesgo. Y poder contarle a la mamá, poder contarle al papá lo que le está pasando es algo muy difícil de poder expresarlo, cuesta mucho y a veces les lleva mucho tiempo. A veces han sido víctimas y la psiqui lo suprime y lo recuerdan 2 o 3 años después. Claro, entonces nosotros tenemos que tratar de preservar a nuestros hijos con la educación de que su cuerpo es sagrado y que nadie lo tiene que tocar. Absolutamente. Yo considero que eso, implementación de políticas públicas, es fundamental con las políticas públicas, aplicar la ley 26061 en relación a la implementación de las medidas que se pueden disponer para la prevención. Norma, ¿y cuáles son los últimos avances en cuanto a leyes? Los últimos avances de la ley es la ley de respeto a la víctima, la ley CUNAT. Esa ley, ¿qué es lo que nos viene a traer esa ley? Que vos tenés el tiempo para hacer la denuncia. Te ha ocurrido el hecho cuando vos eras menor de edad, pero después cuando vos cumplís la mayoría de edad podés reactivar esa denuncia que ha podido haber hecho tu tutor, tu tutora, tu progenitor o tu progenitora. Y ese es el respeto a la víctima, el respeto que no que lo tiene que contar, sino cuando puede contarlo la víctima. La víctima es cuando puede. Actualmente se está trabajando y está en un proyecto de ley la imprescriptibilidad de este tipo de delito, de la cual yo coincido plenamente. Y nunca olvidar todo el amplio corpus juris que tienen todos los niños, niñas y adolescentes de los derechos humanos, de la Constitución Nacional, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la Ley Provincial 8293 que tenemos, la Ley 26061 que es la Ley Nacional y un montón de leyes que nos acompañan que es para brindar la protección a las personas que son vulnerables, que son nuestros niños. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry. It's a wonderful, wonderful life.
bet I felt it. No te preocupes de hacer las cosas perfectas, sino ocúpate de hacerlas con amor. Me gustó esta frase para despedirme de ustedes. La mira sigue puesta en vos como hace 21 años. Gracias.